que nosotras hoy compartamos y que podamos ser bendecidas por medio del Señor, lleva como título "Las mujeres realmente preparadas". Y me parece que eso es muy importante porque creo que el mundo hoy tiene varios conceptos o varias ideas de lo que es estar uno preparado, ¿verdad? Puede ser preparado académicamente ahorita, puede ser preparado para defenderse tal vez ante alguna circunstancia, porque tal vez nos hacen sentir que en este momento nos hacen sentir como si fuéramos víctimas, ¿verdad? O preparadas, no sé, el mundo hoy tiene diferentes conceptos de lo que significa estar preparadas. Pero quiero hoy, a la luz de la palabra del Señor, poder que nosotros entendamos y analizamos y que podamos analizar lo que significa de verdad una mujer preparada a la luz de la palabra del Señor. Vamos a leer Hebreos 4:12. Ahí me dicen amén cuando lo ponen en la pantalla. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre Celestial, te damos gracias. Venimos delante de ti, Señor. Vengo delante de ti con temor, Señor, y con toda la reverencia, Padre, que tu palabra merece, Señor. Hoy vamos, Señor, a aprender a compartir un poquito, Dios mío, lo que de verdad significa que una mujer, Señor, se encuentre preparada hoy en día. Hoy en este mundo, Dios mío, que enfrenta tantísimas cosas difíciles, Señor, que enfrenta tantas ideologías, tantos argumentos, tantos pensamientos que van completamente contrarios a lo que tu palabra dice, Señor. Hoy queremos aprender qué es la herramienta, el arma que de verdad nos va a preparar para las circunstancias difíciles que podamos enfrentar, Señor. Hoy, Dios mío, abre nuestro entendimiento para que nosotros podamos, Dios mío, discernir, Señor, lo que significa de verdad tener sabiduría, tener guianza y ser nosotras dirigidas, Señor, por esa sabiduría eterna que viene de lo alto, Señor. Pedimos, Señor, que tú alumbres nuestro entendimiento y abras nuestro corazón, Señor, para poder captar, para poder entender, para poder guardar en nuestros corazones la palabra que tú tienes para hoy, Señor, para nosotras, en el nombre del Señor Jesús. Amén. La Biblia hoy en día es uno de los libros, o tal vez más conocidos, de hecho, así es, en todo el mundo, pero de alguna manera bastante curiosa, pero yo sé que todo el mundo lo sabe. La palabra del Señor ha perdido el respeto que tenía hace unos años. Yo me acuerdo llegar a la casa de alguien, de una persona adulta mayor, y tenían aquella Biblia abierta ahí y parecía una reliquia y era algo que tenía respeto y merecía, no sé, su reverencia. Se veía con respeto, le tenían respeto y le tenían reverencia. Hoy en día lo que escuchamos en muchísimas circunstancias, amigos, amistades, en el colegio, en la universidad, donde sea, en el Facebook, en todo lado, lo que usted encuentra es que la Biblia ya no aplica para hoy en día. Que la Biblia es un libro desactualizado, que se escribió en un contexto específico en algún momento, pero que ya no aplica para nuestras vidas. Entonces la Biblia puede decir algo que ya ahora no tiene relevancia ni tiene importancia. Porque el hombre hoy, aún el hombre cristiano, la mujer cristiana, permitió que la importancia que de verdad tenía la Biblia dejara de ser importante y que pasara a ser solamente un libro más. Muchas veces se usan también pasajes de la palabra del Señor fuera completamente de contexto para tal vez tratar de hacer ver a la Biblia como un libro hasta machista, que tal vez denigra a la mujer, cuando sabemos que completamente más bien el Señor a través de su palabra fue el que dignificó a la mujer y le dio un lugar muy especial en ese momento, en ese contexto de la cultura, a la mujer. De una manera impresionante, el Señor llega y se le revela a una mujer prostituta después de que Él resucitó. De alguna otra manera llega y pone en alto a mujeres y les da un valor y les da un lugar especial que en ese momento de la historia nadie se les había dado.
Imagínense que la palabra del Señor nos relata la genealogía por parte de una mujer, cuando en ese entonces los judíos creían que tan siquiera las mujeres tenían algo. O sea que nosotros no valíamos mucho. Dios vino a darnos valor a través de su palabra. Pero eso es lo que nosotros encontramos y eso es lo que nosotros nos dicen ahí en la calle. Que la Biblia ya no es, que ya la Biblia no tiene relevancia, que la Biblia ya no es importante y que está desactualizada y que posiblemente Dios ya es un Dios muy cool y que ya sí se adaptó a este mundo y que Dios ya debe tal vez de alguna manera también adaptar la Biblia, ¿verdad?, a los tiempos que nosotros vivimos. Creo yo, siempre, tal vez lo he pensado así, que no hay una mejor ilustración de la palabra del Señor que una lámpara, como lo dice el Salmo 119, 105, que es el versículo que hablamos nosotros. Porque es algo que alumbra. Y me encanta porque cuando usted tiene claridad, usted puede ver bien, usted tiene una clara visión de las cosas. Y eso es tan importante. Así que la Biblia, la ilustración que usa y que es una lámpara a mis pies, me fascina. ¿Por qué? Porque nos da una realidad, nos muestra una visión del peligro, de las consecuencias, también de las promesas. También es un manual como una luz, usted tiene una visión también como un manual de reparación. ¿Por qué? Porque su palabra también nos repara, nos restaura, nos perdona a través de su palabra. Entonces creo que esta ilustración de la Biblia como una lámpara me encanta. Y también me hace meditar que cuando no hay visión, entonces es difícil ver las cosas con claridad. En 1 Samuel 3:1, la palabra del Señor dice, y no sé si me pueden ir ayudando ahí con los versículos. 1 Samuel 3:1 dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y hay algo que me llama mucho la atención y dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión, y cuando no hay visión con frecuencia caemos en un montón de circunstancias. ¿Por qué? Porque no vemos bien. Porque no vemos el peligro. Perseguida por las 3 religiones más grandes del mundo, al mismo cristianismo en su momento, la quemó, la resguardó, el imperio romano, los mismos judíos, y aún así nosotros tenemos acceso a la palabra del Señor de la manera más confiada y más fidedigna. Su palabra fue resguardada. ¿Por qué? Porque su palabra es viva y es eficaz. Y como dice Mateo 24:35, cielo y tierra puede pasar, pero su palabra no va a pasar, y aún sigue siendo vigente. En el año 1800 llegó un señor Voltaire y dijo que, ¿por qué? Porque había un despertar del humanismo, y entonces venían saliendo venían ya terminando la reforma industrial, y veníamos saliendo de esos años de oscurantismo, y ya la gente leía más y ya tenía acceso más a estas filosofías humanistas. Entonces llega él y dice que dentro de 100 años no va a existir una Biblia. Y en ese mismo lugar donde él tenía, un lugar donde él daba cátedra, hoy hay un museo donde se exhiben Biblias. Imagínense lo que es la filosofía humana o el intelecto humano comparado con lo que es la palabra del Señor. Así que esa es la palabra del Señor para nuestras vidas. Es el soplo del mismo Dios revelado para cada uno de nosotros. Es viva porque me habla, es viva porque me confronta, es viva porque sigue siendo hoy relevante para mi vida, y es eficaz porque edifica mi vida. Pero ¿hasta dónde penetra la palabra de Dios? Y ahí lo leíamos en Hebreos 4:12, porque dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, la palabra del Señor distingue entre la verdad y la mentira. Es lo que nos quiere decir aquí el autor de Hebreos. Usted escucha de una vez algo y usted de una vez sabe que es mentira, porque usted ya escuchó lo que decía la palabra. ¿No les ha pasado? Alguien empieza a tratar a ver cómo los enreda ahí con algo y dice, no, ya yo leí la palabra del Señor, esto no es cierto. Así es, inmediatamente distingue los deseos de la carne y lo que es el espíritu. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Distingue entre lo emocional y lo espiritual.
palabra nos hace tener visión para saber lo que es y lo que no es. Hay cosas que usted de una vez puede reconocer como que son nacidas del alma y de las emociones, o lo que es nacido del Espíritu. Cuando usted ha leído su palabra y usted ha podido entender y ha podido escudriñar, y usted dice, no, esto yo creo que esto viene más de lo emocional, esto viene más de los sentimientos, esto no lo veo como que venga del Espíritu. La Biblia nos enseña que la verdad de Cristo es más de lo que yo pueda sentir. La Biblia nos enseña eso, porque yo hoy siento algo y mañana no. En cambio su palabra es objetiva y nos dice que cómo son las cosas, así, claro. Imagínense si su palabra no fuera objetiva y no nos hiciera distinguir y no penetrara hasta partir el alma, o sea, las emociones y lo espiritual. Si no pudiera hacer una distinción de eso, imagínense el problema que estamos viviendo hoy, donde la gente hoy se cree que es hombre o mujer o perro o caballo o no sé. Y no hubiera la palabra del Señor una distinción donde nos dijera hombre y mujer los creó claramente. Entonces usted lee o escucha algo así, usted que una vez dice, no, pero su palabra dice otra cosa, me hace distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Así es, amén. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Discierne, dice, que los pensamientos y las intenciones del corazón, porque no sé si ustedes recordarán una canción que decía, listen to your heart, por ahí. Escucha tu corazón. Yo me puedo pensar, Dios mío, ¿cómo crees si yo escuchara el corazón mío? ¿Quién sabe cuánta gente hubiera matado? Imagínese usted, si uno escuchara, ¿verdad?, el corazón, lo que le dice el corazón, Dios guarde. Ay, y alguien llega y le dice, pero ¿sabe qué? Haga lo que su corazón le dicta. Santo Dios, imagínese. Imagínese si, no, pero es que usted no tiene que pensar por los demás. Usted sabe que, y me da risa porque yo esto lo escuché en vivo. Y era una compañera dándole consejos a otra. Usted enciérrese, cierre sus ojos y medite en lo que su corazón le hable. Claro, como a los 15 días dejó el esposo. Porque nuestro corazón es perverso, que dice la palabra del Señor, que dice en Jeremías 17, del 9 al 10. Y el esposo era bueno, digamos, ese es el punto que hay que aclarar. Jeremías 17, del 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hasta ahí, vamos para atrás. Engañoso, ahí, sí. Dice, ay, dejémoslo ahí, ese es el que ocupamos. Dice, engañoso es ¿qué? Y le dice, no, bueno, que escuche el corazón. Pero ¿qué hace la palabra del Señor? Y me lleva y me confronta con la verdad. Entonces yo puedo escuchar a mi corazón y hacer cualquier nivel de tontera, o puedo vivir a lo que me dice la palabra del Señor. Entonces, ¿hasta dónde penetra la palabra del Señor? Dice que hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra del Señor nos ayuda a entender nuestras propias debilidades. Y esto es increíble, porque yo he encontrado en la palabra del Señor que muchísimas cosas mejor no las hagan. De verdad. ¿Por qué? O mejor no hacer, la palabra del Señor dice que en muchísimas situaciones mejor uno tiene que correr. Muchísimas cosas usted puede tener ahí en la palabra del Señor, prevención para sus propias debilidades. Tal vez cosas que a usted tal vez no le afectan, pero para mí sí es una debilidad y me la enseñó su palabra. Y discierne, dice, que los pensamientos y las intenciones de mi corazón, y crea un escudo para mí mismo, para protegerme yo de lo que yo también pueda yo hacerme daño a mí misma. Esta es la palabra del Señor. Gloria a Dios. Amén. ¿Y qué hace la palabra del Señor cuando penetra en nosotras? Dice que la palabra de Dios hace que nosotras seamos regeneradas. Transforma las vidas, y esto es evidencia del sinfín de experiencias humanas que nosotros podemos ver a través de personas que, leyendo su palabra, experimentaron palabra, porque pudieron encontrar la luz para dirigir su vida. Y eso yo tengo un testimonio muy bonito. Mi abuelo, el papá de mi mamá, llegó, y mi tío,
que él era director de una escuela muy lejana, llegó y le regaló una Biblia y empezó y le comentó algo poco. Vivían bastante separados. Mi abuelo empezó a leerse la palabra. De hecho que mi abuelo era poco lo que había ido a la escuela, pero ese hombre que era un poco mal portado cambió su vida y cambió la vida de todo un pueblo. Y esto lo digo no como orgullo malo, sino lo digo como orgullo bueno, no sé si eso existe. Pero digamos, llegó a ser tan influyente lo que la palabra del Señor llegó a hacer en la vida de él, que bendito a Dios por la iglesia ahí en la Angostura, que fue una de las iglesias que él fundó. Y eso a mí me da una evidencia tan grande de que una persona, cuando lee la palabra del Señor, se deja guiar y deja que de verdad Dios sobre su vida, cambia su vida, pero también puede influenciar la vida de las demás personas. La palabra del Señor, cuando penetra en nuestro corazón, regenera nuestras vidas, regenera nuestras almas. Primera de Pedro 1:23, leamos lo que dice ahí. Dice que siendo renacidas, no de simiente incorruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos renacidas, somos transformadas, somos regeneradas. Usted y yo a veces necesitamos como un cambio de chip en el cerebro. Lea la palabra del Señor, porque la palabra de Dios que vive y permanece para siempre dice que nos hace ser renacidas, nos hace regenerarnos, nos hace nuevas. Buscamos tal vez, no sé, algún tipo hay un podcast, o buscamos tal vez hay un artículo para ver qué encontramos, qué ayuda. Pero ¿sabe qué transforma nuestras vidas? Ustedes sacar un rato y leer su palabra. Nos regenera, nos transforma, nos corrige, nos dirige, nos confronta, nos hace encontrar perdón, nos hace encontrar tranquilidad, paz y gozo a través de su palabra. Su palabra, además de transformarnos, nos da sabiduría. Yo sé que ya lo he comentado, pero vamos a meternos un poquito más aquí. Dice, porque se pueden ver las cosas como realmente son. Y es que el diablo es el padre de la mentira y siempre intenta cambiar la verdad por la mentira para engañar. Y lo hizo desde el principio con Eva, mintiéndole, diciéndole no van a morir, y de hecho iban a morir. No fue que el diablo fue y le dijo algo que era cierto, y que fue nada más que el diablo nada más chismoseó, o que dijo algo que no tenía que... No, lo que él dijo fue una mentira. Y Eva le creyó la mentira. ¿Por qué? Porque el diablo es experto en cambiar las cosas que no son y ponerles otro nombre para engañarnos a nosotros. Cuando usted tiene sabiduría, usted puede ver las cosas como si son y no se deja engañar por el diablo. Que el diablo le gusta cambiarle el nombre a las cosas. Ay, hable con esa persona, no importa, por si su esposo ve allá, roncando y ya está medio feo, se ve. Ay, no importa, salúdenlo. ¿Qué va a pasar? Nadie se va a dar cuenta. Qué mentiroso que es el diablo, todo el mundo se da cuenta. Siempre. No va a pasar nada. Mentiras, vea, esas mentiras. No va a pasar nada, esa es la mentira primera que usa el diablo. Siempre pasa, siempre pasa. Y el diablo sigue usando la misma estrategia desde hace toda la eternidad y le sigue funcionando. Yo no sé cómo nosotros nos dejamos engañar. Nos falta sabiduría. Pero la palabra del Señor es la sabiduría que Dios dejó para que nosotros pudiéramos caminar en este mundo, para que pudiéramos alumbrar nuestro caminar. ¿Esa amiga no me va a afectar? No. Tal vez puede que viva una vida desordenada y solamente le diga cosas que no tengan que ver nada con la palabra del Señor ni con un estilo de vida que Dios le agrade. Pero usted deja de escuchar el diablo y le dice, no, es que podemos ser amigos y ella por allá, pero cuando usted llegue, usted va a la palabra del Señor y usted lee donde la palabra del Señor dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Entonces usted desea o quedarse con la mentira que si usted está creyendo usted sola, o con lo que dice el Señor. Y entonces nosotros nos vemos confrontados. Y si nosotros queremos entonces la sabiduría que viene de Dios, entonces
deberíamos escuchar lo que la palabra del Señor nos Sí, dice. amén. Pero ¿para qué estar en la iglesia y ser como esta, como aquella? Pues, y usted se va por la palabra del Señor y le dice, no juzgue, no critique, veas usted primero. Así que la palabra del Señor nos hace ver las cosas como son y no como el diablo nos las pinta, porque el diablo siempre las pinta de una manera. ¿Para qué tanto en la iglesia? ¿Verdad? Cuando usted vaya cada 3 meses, ya se la juega. Y usted va para la palabra del Señor, la palabra del Señor dice que no deje de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Amén. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta de esto si nosotros no escudriñamos su palabra y no la leemos? Entonces llega el diablo y nos dice, no, ¿sabe qué? Usted vaya cuando quiera, critique cuando quiera, haga esto cuando quiera, pero si yo no tengo la luz que me alumbra, que es su palabra, y no lo sé, pues entonces ¿cómo me voy a defender? Voy a estar desarmada. Pero cuando ya yo conozco su palabra y vienen las mentiras del diablo a mi vida y yo puedo defenderme con la palabra, ya son otras cosas, ya son otros 100 pesos, porque nosotros ya tenemos cómo defendernos. Amén. Así es. Dice que nos da sabiduría, pero es una sabiduría que no es humana. Santiago 3:17 dice que la sabiduría de Dios es la sabiduría que viene de lo alto. Dice que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y esta sabiduría usted no la va a encontrar aquí en el mundo, porque esta sabiduría viene de lo alto. Y su palabra nos ha entregado, y el Señor nos ha entregado su sabiduría a través de su palabra, para que usted y yo podamos disfrutar de la sabiduría de Él. Hoy más que nunca necesitamos tener una visión clara de todo lo que sucede a nuestro alrededor, en nuestras familias, en nuestros hijos. La visión proporciona claridad, sentido y propósito a nuestra vida, lo cual, sin lugar a dudas, facilitará nuestro caminar aquí en la tierra. Y hay que notar algo: cuando usted no ve bien, se llena de miedo, de ansiedad, ignora muchísimas cosas, y todas estas cosas frenan la visión. Usted no puede avanzar porque no ve bien. La ansiedad en sí misma produce un desbalance total que lo lleva a usted a querer tener el control de todas las cosas, cuando el Señor nos dice a nosotros que vengamos delante de Él y pongamos toda nuestra ansiedad delante de Él. El Señor nos dice que traigamos nuestras cargas delante de Él, pero nosotros no vamos a tener claridad en nuestro caminar si nosotros no nos enamoramos de su palabra, si nosotros no vivimos enamorados por nosotros querer aprender lo que ya Dios dijo de mí. Y ¿saben qué es lo más increíble de esto? Que el Señor ya dijo que usted y yo éramos bendecidas. Lo dijo en Efesios 1:3, dice que ya Él nos bendijo. Con toda bendición, amén. Y sí, amén, gracias pastora, con toda bendición espiritual. Amén. Ya Él lo hizo, ya Él lo estipuló, ya Él lo tiene para usted y para mí. Pero ¿cómo usted lo va a saber si usted no lo lee en su palabra? Sí, amén. ¿Cómo usted va a saber que el Señor tiene cuidado de su vida y de mi vida, de sus hijos y de mis hijos, si no lo leemos en su palabra? ¿Cómo saber cómo debo yo guiarme en mi vida diaria si yo no lo aprendo de su palabra? El Señor ya tiene dispuesto bendecirnos, el Señor ya tiene dispuesto el camino para usted, pero es nosotros, está en nosotros el querer enamorarnos de su palabra y agarrarla, y como dice ahí en Salmos 119:105, que sea esa lámpara, y esas lámparas que se usaban en ese entonces se ponían aquí a los pies, se amarraban a los pies para que pudieran alumbrar el caminar. De qué tantas cosas y tantos dolores yo me hubiera evitado en mi vida si yo hubiera vivido lo que la palabra del Señor me indicó, me indicaba que yo viviera. De qué tantos golpes me hubiera yo evitado yo si yo hubiera tenido esa lámpara a mis pies que me alumbraba que por ahí no era. De qué tanto daño yo hubiera evitado yo a mi familia o a las personas a mi alrededor si yo hubiera tenido esa lámpara ahí que me avisara que ahí había peligro, y que si seguía por ahí no me iba a ir sola, me iba a traer más gente conmigo. A veces es solamente nosotros tomar conciencia y entender
que la palabra del Señor es el mismo soplo de vida que está aquí y está para usted y está para mí. Y yo hoy a ustedes, muchachas hermosas, yo les invito a que se enamoren de la palabra del Señor. Y a mí me encanta hablarles de esto porque a mí la palabra del Señor, yo vivo enamorada de su palabra. Y yo puedo leerla y no me canso. Tal vez tomo un poco de, no sé si decirlo, fuerza, muy duro usar eso. Bueno, sí, la verdad es que sí, mi mamá me obligaba a eso, ¿cierto? Yo traté de ponerle otro nombre, pero no se pudo. Pero tal vez en algún momento me tuvieron que motivar, me tuvieron que tal vez obligar, no sé, así fue la verdad, desde chiquititos a leer su palabra, pero cada vez que yo leía su palabra, sin aún saberlo, había una semillita que se estaba quedando ahí en mi corazón. Aún cuando usted sienta o piense, léala, porque hay semillas que se están quedando en su corazón. Yo literalmente les digo que en algunos momentos de mi vida había un versículo de la Biblia, uno me sostuvo. En momentos difíciles, un versículo de la Biblia, grabado en mi cabeza, repitiéndole una y otra vez. Me sostuvo para yo no, tal vez, desboronarme o caerme completamente. Imagínense si nosotros amáramos, viviéramos, abrazáramos su palabra y viviéramos conforme a la palabra del Señor. El Señor es nuestro. La palabra del Señor dice en 1 Timoteo 3:16, no, 2 Timoteo 3:16, dice que ella es inspirada, útil para redarguir, para corregir. Y hay algo ahí que me parece que es tan hermoso. Dice que para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Que yo no sea perfecto, obviamente es porque yo no puedo cumplir toda la palabra por mis múltiples errores y todo. Pero aquí está el manual para que yo pudiera llegar a ser perfecto. Dice que enteramente preparado, no solamente de la preparación que nos vende el mundo o de la que tal vez nos tratan de decir que es la que importa, preparado para toda buena obra. Yo les invito a que agarren un espacio en sus vidas y en este mes que es tan lindo, que es el mes de la Biblia, ustedes le den la importancia y la relevancia que tiene la Biblia en la vida de cada uno de nosotros. No solamente usted, sino también motive para que su familia, las personas que están alrededor suyo, amen la palabra del Señor y también sea esa luz que les guíe en su caminar. A no ser eso, y lo digo, yo no sé si muchas veces, pero siempre lo digo, a no ser de eso estaríamos como un abejón de macho, chocando para todos lados. Y golpeándonos por aquí, llenándonos de heridas, y nos curamos por un lado, pero otra vez llegamos y volvemos a dar al otro lado. Y así. Porque su palabra es la lámpara que alumbra mis pies. Así que lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera en mi caminar. El Señor me la bendiga muchísimo. Esta es la palabra que yo traía para ustedes. Es una motivación. Bendito Dios.